Servicio Divino de Palabra, domingo 11 de abril de 2021. Apóstol Guillermo Canessa. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, el apóstol envía para este día una palabra que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en los versículos 7 y 8, que dice: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hasta aquí. Mis amados hermanos, hermanas en el Señor, junto al amado obispo Berardo que me acompaña en este día, deseamos dar a cada una de vuestras almas una cordial bienvenida delante del altar de Jesucristo. En la alegría, hermanos, de poder compartir nuevamente una palabra, una gran responsabilidad como siervos de poder transmitir esta palabra que viene del apóstol. Esta palabra, hermanos, que una vez más nos coloca en el reconocimiento de nuestra vida espiritual, de la fe que Dios quiere acrecentar en nuestra alma. Para ello venimos también de días de fiesta espiritual, no solamente por la palabra del miércoles, sino también, hermanos, por lo que la gran cristiandad ha vivido sobre la tierra, la Semana Santa, en ese sacrificio de Cristo en el Viernes Santo y la Pascua de Resurrección. Tenemos presente, hermanos, que nuestra vida espiritual depende exclusivamente de poder creer en Jesucristo. Es el principio de todas las cosas para que nosotros podamos ir ubicándonos como hijos de Dios, qué es lo que tenemos que vivir, en qué tenemos que creer y hacia dónde vamos. Mire, yo estaba buscando, porque esta es una de las tantas manifestaciones de Cristo, respaldando ese yo soy. Dios es la puerta, Cristo es la puerta para la eternidad, hermano. Y esa es nuestra fe. Ya en el Éxodo, cuando Dios se le presenta a Moisés, y entonces Dios le da indicaciones, Cristo le da indicaciones a Moisés. En el capítulo 3, en el versículo 14, le dice, porque Moisés le pregunta a Dios: ¿y quién digo que me manda? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Desde el principio, hermano. Yo soy, es el Señor, es Dios. Aquí en esta palabra que hemos recibido hoy, dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Uno puede seguir leyendo, yo los invito, estando en casa o donde nos toque escuchar la palabra, que tomemos la Biblia y leamos el capítulo 10 de Juan. Nos puede llevar 10 minutos, hermanos. Creo que podemos tener 10 minutos para dedicarle a esta palabra. Porque allí, hermanos, Él habla de sus ovejas, aquellas ovejas que oyen su voz y que lo conocen y que le siguen. Y hay una promesa también, muy hermosa. Porque si le seguimos, tendremos la vida eterna. Y de eso se trata nuestra vida espiritual. Es más, hermanos, al final de la Biblia, en el Apocalipsis, cuando comienza en el primer capítulo, el versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Desde el principio hasta el final, ese yo soy es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy dice nuestro apóstol, como el mensaje fundamental para llevar en el corazón, hermanos: Jesús es la puerta. Jesús es la puerta de la vida eterna. El Señor lo manifestó tantas veces a través de las Escrituras, hermanos, y que quedó reflejado allí. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y le honrará,
Estar, hermanos, en llevar a Cristo en el corazón es saber que es la puerta para entrar y salir de ese redil donde las ovejas pueden descansar en paz. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. No hay otro, es el principio y es el fin. Pero no los oyeron las ovejas. Las ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Qué cosa hermosa, hermanos, que uno a través del reconocimiento de la fe que Dios nos regala, escuchamos la palabra y sabemos que es la palabra de Cristo que nos conduce a una eternidad. Pero hay un solo camino a recorrer, hermanos, y es Jesucristo. En esa palabra tenemos que confiar, en esa palabra tenemos que crecer y desarrollarnos, porque dice a continuación: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Nos hacemos a la idea de un pastor con su rebaño. De sol a sol, dice el pastor, trabaja. De sol a sol, por amor, cuida a las ovejas. Por amor, hermano. Y el pastor no es el apóstol, no es el diácono, no es el pastor. El pastor es Jesucristo. A través de siervos, herramientas colocadas aquí sobre la tierra para servir al Señor y a las almas inmortales. Pero el buen pastor es Jesucristo. Hace pocos días una hermana me comentaba y me decía: he tenido que vivir a veces con los siervos alguna situación. Somos seres humanos, hermanos, y muchas veces nos equivocamos y pedimos perdón por esto, porque a veces no nos damos ni cuenta de que podemos causar algún dolor en algún alma. Pedimos perdón por ello. Pero el buen pastor es Jesucristo, y en la palabra que sale del altar nos edificamos en la fe, hermano. Crecemos en la fe. Es la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El buen pastor es la puerta de entrada y de salida del redil, la libertad, hermano. Y guarda a las ovejas en el redil, en su casa, en el lugar donde descansan, y salen luego a pastar. Y recibimos la palabra y el Señor sigue pastoreándonos y nos acompaña en todo momento. Seguramente a veces rogamos en nuestra oración: ¿por qué no me ayudas en esto, en aquello, en lo otro? Dios se va a hacer presente cuando sea necesario, hermanos, ni antes ni después. Luego dice: el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Este es un punto también que tenemos que tener cuidado. Lo que pretende el ladrón, hermanos, es matar nuestra fe. Ese reconocimiento hacia Cristo, que es la puerta de salvación a la vida eterna. Nuestra fe, ni más ni menos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida eterna, hermano. No una vida limitada, vida eterna. Poder recibir esa vida en nuestro corazón, poder desarrollarla. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, lo hizo. Entregó su vida en sacrificio por ti y por mí. Vuelvo a decir, hermanos, cuando nosotros podemos ver esa puerta para entrar y salir, tenemos la tranquilidad. El pastor nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, hasta cuando creemos que estamos solos, y no lo estamos. Nuestro Padre nos lleva a ese reconocimiento, hermano, poder confiar en el buen pastor. Qué bien nos hace. Qué bien hace dejar a un lado a veces los pensamientos, el razonamiento humano, porque la fe viene mucho más allá, hermanos, traspone el velo de la carne. Y ese buen pastor puede vivir y morar en nuestro corazón. Y nos invita: vení, ahora voy a darte los pastos tiernos, el agua necesaria. Ese buen pastor que no descansa, hermanos. Dice por allí la historia de un pastor
llega a buscar al redil a las ovejas antes que salga el sol y la lleva ahí cuando el sol se está poniendo y la deja a buen custodia, protegida, amparada. Y así nos tenemos que sentir, hermanos, mucho más allá de las circunstancias que nos toquen vivir, porque la fe tiene que ser creciente en nuestra alma y no una fe en cualquier cosa, hermanos, porque vuelvo a reiterar esta palabra de Cristo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Y seguimos al Señor por donde quiera que vaya, hermanos, por los caminos, porque confiamos en Él. Tenemos esa confianza plena que Él no nos va a llevar por un camino de mal, al contrario. Sí a aquellos que tal vez, hermanos, tienen otros intereses, esos ladrones, salteadores, porque el Señor habla en este pasaje de la Escritura, en este capítulo 10, hermanos. El salteador, el ladrón, no entra por la puerta, entra por la ventana a veces por un pensamiento, lo tomamos para nuestra vida, a veces por algo que vimos que no nos gustó, a veces por una injusticia. ¿Dónde está Dios entonces? Nunca estamos solos, hermanos, pero depende también de nuestro reconocimiento hacia esa fe que tenemos. Dios nos llamó para ser su pueblo y llevarnos a vivir una eternidad en gloria. Aquí sobre la tierra tenemos que transitar el camino de la fe, desarrollo espiritual, no una fantasía, hermanos, el desarrollo espiritual en nuestra alma, poder darnos cuenta todos los días que creer en Cristo es amarlo, porque hay un amor recíproco del pastor a las ovejas, y las ovejas que escuchan esa voz lo siguen. Porque, miren, en el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor nos conoce, sabe muy bien lo que necesitamos, no tengamos dudas de esto, hermanos. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. De esto se trata nuestra fe, hermanos. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él una cosa somos. Entonces, en aquel tiempo, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? A veces, hermanos, tiramos piedras y Dios nos pide que no lo hagamos, que podamos orar, recomponer nuestro sentimiento interno, la fe, para que no quedemos en los miramientos y en los pensamientos que nos hacen mal, que nos hacen perder la paz, sino como ovejas de Cristo, tener la confianza plena que el Señor es el que nos conduce y nos guía. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ellos querían que manifestara quién era. Ya lo había hecho el Señor, pero no le habían comprendido. Y yo me he preguntado cuando leía todo este capítulo, hermano, ¿yo comprendo lo que Cristo me dice? ¿Comprendo lo que viene por la palabra en el apostolado? Lo que el Señor nos regala en cada oficio, en cada oportunidad que podemos estar delante del altar, en la palabra pastoral. A veces como seres humanos nos acostumbramos a las cosas, hermano. Y ya un apóstol mayor hace muchos años dijo: la costumbre y la indiferencia es la tumba de la fe. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. No sois de mis ovejas, como os he dicho. No todos son las ovejas de Cristo, hermano. Podemos sentirnos dichosos de haber sido elegidos por gracia y de llevar ese Espíritu Divino y Santo que debemos permitir que crezca en nuestro interior. Desarrollar nuestra vida de fe, confiar, hermano.
seguir al Señor por donde Él quiera que fuere. Y entonces nosotros tenemos esa palabra que hoy recibimos como algo fundamental en nuestra vida. El Señor es la puerta a la vida eterna. Confiemos plenamente, el Señor nos llevará como su rebaño al redil, a la paz eterna, a poder estar junto a Dios una eternidad en gloria. Amén.